suggestion es una búsqueda a lo misterioso, a lo que hay detrás de las cortinas, detrás de lo que intentamos ocultar debajo de la intimidad, ¿no? De la segunda identidad. Y bueno, es un juego coreográfico con un cubo de persianas de 2,40 metros. El motor creativo también creo que es muy significante, que fue en una exposición del Palacio de Cristal de Madrid, que había una frase del filósofo Lipovetsky que decía: la seducción es la destrucción sutil de lo social. Y claro, me voló la cabeza, ¿no? Porque es verdad que todo el rato, y más en el momento de ahora, en el momento actual, el capitalismo lo que está todo el rato gestionando es esa seducción destructiva para que cojamos el interés hacia algo y luego nos cambien la mirada. Entonces mi línea de investigación también parte desde confrontar la mirada del espectador y juego a eso, a posicionar al espectador en un lugar activo, reflexivo y que genere incomodidad. Hay algo que realmente me fascina, que es la búsqueda de los contrarios, porque considero que tiene muchísima fuerza. Entonces, aunque yo esté en esa crítica, ¿no? de la supremacía del sentido de la vista en la actualidad, busco también el contrario, que sería que a nivel estético y visual la obra tenga un potencial muy alto. Como que podría decir que es lo primero que me viene a la cabeza a la hora de crear, la imagen, la estética, la poética que me va a dar lo visual, y luego ya preparo la coreografía, pero para mí es muy importante lo visual. Estar en Danza Valencia es estar en casa, es una súper oportunidad. Creo que este año además tiene una programación increíble, y no solamente a nivel de programación de compañía, sino a nivel de programación expandida. Y eso nos da la oportunidad de visibilidad, de expansión y de generar nuevos vínculos, ¿no? Con programadores, personas que llevan instituciones, personas que llevan residencias, para ofrecernos espacio a crear y a investigar.